Queridas estudiantes, jóvenes, damas, todos los que pertenecen al tercer nivel básico de la Escuela del Cariño, les presento esta clase, una clase extraordinaria que busca sintetizar, busca cerrar el semestre número 1 en este año tan particular en el que nos ha tocado enfrentar esta pandemia. ¿Ya? Este trabajo está dirigido a todos y todas, pero principalmente a quienes no han podido por alguna u otra razón personal desarrollar sus actividades académicas. ¿Ya? Es necesario señalar que quienes hagan este trabajo van a quedar al día con todo lo que deben. Está todo lo que necesitan solamente en este documento. Voy a explicar más o menos de qué trata. Bien, lo primero, este semestre lo que más conversamos fue sobre las narraciones, sobre los textos narrativos, es decir, aquellos que ponen énfasis en el relato de una historia, ¿ya? En el relato de una historia. ¿Qué quiere decir eso? Que un autor crea un narrador que es una voz imaginaria y relata, cuenta historias que tienen distintos propósitos, ¿ya? Voy a señalarles como ejemplo, el primer texto que les pongo acá, ¿ya? Que es una novela del autor Roald Dahl, también está la película, que se llama Matilda. Para tener esta tarea, lo primero que tienen que hacer es copiar este título que está acá, identificación de narraciones. Luego tienen que copiar el objetivo, que es leer y comprender narraciones, y clasificar textos narrativos, ¿ya? Luego tienen que leer este fragmento que está acá, que lo voy a leer junto a ustedes, y después de eso les voy a seguir explicando. A veces se topa uno con padres que se comportan del modo opuesto. Padres que no demuestran el menor interés por sus hijos y que naturalmente son mucho peores que los que tienen un cariño delirante. Ahí se refiere a aquellos papás que son lo contrario de esos papás fanáticos de los hijos, esos papás que llegan a ser ciegos. El otro caso, esos papás que no se preocupan por ellos. El señor y la señora Wormwood eran de estos. Tenían un hijo llamado Michael y una hija llamada Matilda, a la que los padres consideraban poco más como una postilla. Una postilla es algo que uno tiene que soportar hasta que llega el momento de arrancársela de un papirotazo y lanzarla lejos. El señor y la señora Wormwood esperaban con ansiedad el momento de quitarse de encima a su hijita y lanzarla lejos, preferentemente al pueblo próximo o incluso más lejos aún. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Estaba hablando un narrador o estaba hablando un personaje? Estaba hablando el narrador. A veces nos podemos confundir porque los narradores hablan en primera persona y ahí es cuando el personaje también hace de narrador, pero en este caso se está refiriendo desde afuera a los hechos, ¿ya? Hay un cuadro verde acá, que estoy mostrando acá, un cuadro verde, que tiene algunas preguntas sobre lo que leímos recién. Necesito que estas preguntas las escriban en el cuaderno y las respondan. Esto es el ítem 1. El texto leído es el fragmento de un capítulo de una obra narrativa que se llama Matilda. Al poseer capítulos, ¿qué tipo de relato es? En algún momento yo les expliqué que hay distintos tipos de narraciones. En este caso, esta narración es muy parecida a un cuento, pero es mucho más larga y tiene capítulos. Por lo tanto, sería una novela, ¿ya? Ahí le estoy ayudando y colaborando un poco con eso. Es muy parecida al cuento, pero el cuento es corto y la novela es larga. Entonces, si tiene capítulos, es una novela. Esto que está acá es solo un fragmento de esta novela que es mucho más larga, que tiene 150 hojas más o menos. Por lo tanto, es una novela. Los cuentos son mucho más breves. Luego se pregunta, ¿cómo son los padres de Matilda? Y que eso es una cita para reforzar tu respuesta. Una cita es que yo tomo un pedacito de acá, de lo que leí, ¿ya? Y lo escribo tal cual en mi respuesta. Entre comillas, lo escribo. Eso es una cita. Usted responde, por ejemplo, son malos padres. Eso indica en 2 puntos y busca en el texto una parte donde se indique que son malos padres y la escribe tal cual. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Luego de hacer esto, acá yo les diseñé un cuadro que resume cuáles son las narraciones. Este es el ítem 2. Por usted copiar este cuadro en su cuaderno, ya tiene otro puntito ganado.
lo que hicieron anteriormente, que leyeron conmigo, y las respuestas que pongan son una notita. Aquí viene otra notita, que es solamente incorporar este cuadro en el cuaderno, que se los voy a explicar un poco. Este cuadro clasifica las narraciones. Las narraciones dentro de la literatura son 5. El cuento, la novela, el mito, la leyenda y la fábula. Todo lo que está acá, ¿ya? Esos son los textos narrativos. ¿Por qué son narrativos? Porque tienen narrador. ¿Qué es el narrador? Una voz imaginaria que cuenta el relato, ¿ya? Una voz imaginaria que cuenta el relato. Por lo tanto, el narrador va a estar presente en el cuento, la novela, el mito, la leyenda y la fábula. Pero no son lo mismo. Tanto cuento y novela buscan entretener, pero la diferencia es que el cuento es corto y la novela es larga, ¿ya? Y estos son los tipos de personajes que usted puede encontrar. Luego tiene el mito. El mito es un relato religioso que explica un fenómeno universal. ¿Qué quiere decir eso? Explica un fenómeno relacionado a la creación de la humanidad, de la tierra, etc. Y ahí vienen los tipos de personajes que puede tener el mito. La leyenda se parece mucho al mito, pero explica fenómenos locales. Por ejemplo, en el caso de Buin, es una tierra que está llena de leyendas. Ustedes mismos me contaban que, por ejemplo, antiguamente cuando la gente desaparecía pensaban que el cuero se lo había sumergido en la laguna de Culeo. Eran leyendas, eran historias que explicaban fenómenos locales, fenómenos que pasan en un mismo lugar, ¿ya? Y finalmente la fábula es un relato que deja una enseñanza y usa animalitos para dejar estas enseñanzas, ¿ya? Están personificados, es decir, son animales que saben hablar, animales que saben hacer cosas que los humanos hacen, razonar, ¿ya? Y los personajes que usa finalmente son principalmente animalitos. Entonces usted, al tener esto que está acá copiado en el cuaderno, tiene otro puntito, ¿ya? Y para terminar, ítem 3, aquí viene la comprensión de lectura, ¿ya? Aquí no voy a leer esto es la parte que con lo que yo les expliqué recién lo tienen que hacer solitos. Leen estos textos que están encerrados acá, en este cuadro naranja, ¿ya? Y luego simplemente marcan con una X acá en estos espacios. Por ejemplo, el texto leído es, usted leyó esto, y aquí me tiene que decir si es un cuento o si es una novela, ¿ya? Solo eso. Después abajo, en qué tipo de familia vive la protagonista, a partir de lo que leyó acá, marca, ¿es alternativa o es alternativa? Ojo, no las dos, pues, hay una que está mala. Y así lo tiene que ir haciendo con todo, ¿ya? Si no se acuerda del tipo de texto, importante que vuelva a este cuadro. Con este cuadro usted puede irse aclarando los tipos de texto. Por algo lo pusimos, ¿cierto? Este cuadro resume y le ayuda a ver qué tipos de texto puede haber estado leyendo. Bien. Luego lee este texto y hace lo mismo. Marca con una X donde están las líneas la alternativa correcta y en la última lo mismo. Y ese es el ítem 3. Bien. Ahí estaríamos llegando al final del trabajo, ¿ya? Estaríamos llegando al final del trabajo. Voy a mostrarme en la cámara una vez más. Muy bien. Eso sería, pues. Les explico el trabajo, cualquier cosa. Todos tienen mi teléfono. Me hablan al grupo que tenemos con el profesor Sebastián o me hablan a mi WhatsApp personal. No hay ningún problema. Les dejo un abrazo. Los quiero mucho, las quiero mucho y hasta la próxima. Hagan la tarea para que quedemos al día. Cuídense mucho.